Baila, canta y disfruta de tu día en compañía de la número 1. Estás escuchando FM Pulso. Estamos junto a ti las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos FM Pulso, tu mejor compañía. Exactamente las 20 horas con 0 minutos. Estamos partiendo un nuevo capítulo de observalaconstituyente.cl, este espacio para conocer, discutir y proponer desde nuestros territorios a este proceso constituyente, este proceso político que se está desarrollando desde ya hace algún tiempo, también a la par con nuestro programa. Y darle la bienvenida a nuestro productor general, hoy día como panelista también, Jorge Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Aquí estamos desde Valdivia, un lluvioso día. Muy contento de estar acá de regreso. Hoy, este día, producto de las rotaciones del equipo, nos tocó un panel íntegramente de hombres. Pedimos la excusa a nuestro público, pero efectivamente vamos rotando los equipos. Así que muy contento de estar aquí con nuestro invitado y esperando tener una grata conversación como siempre. Pero también nos acompaña para esta jornada de observalaconstituyente.cl el sociólogo Matías Orueta. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, muchas gracias por la invitación. Nuevamente me toca estar acá representando al observatorio, así que feliz de estar acá y con algunas noticias también que les vamos a contar posteriormente. Y también nos acompaña presidente de ONG Séquesis, Franco Calderón. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Un gusto, Fernando, conversar contigo, conversar con Jorge, con Matías. Contento por este día hermoso, lluvioso, como debe ser nomás, como debe ser desde el sur. Oye, para partir esta jornada de conversación, Jorge, te voy a dar el pase porque tú traes preparado el resumen, que además, obviamente, toda la gente que estamos acá en el panel vamos a ir comentando cada uno de aquellos hitos que Jorge nos va a relatar desde ahora en más. Jorge. Sí, después, obviamente estos son los resúmenes que nosotros hacemos para subir a nuestra página observalaconstituyente.cl y como cada semana le damos un poco de picante aquí en los análisis, pero esta semana, sin lugar a dudas, ha sido la semana más ejemplar, exitosa y completamente fabulosa de nuestra convención constitucional. Ya que a pesar de todas las dificultades, recuerdan que la semana pasada hubo un brote de COVID, tuvieron que suspender, a pesar de todos los rojas vades habido y por haber, a pesar de todas las polémicas, las fake news, todo, se tramitó por completo el reglamento general de la convención y también los puntos específicos y también los reglamentos específicos de ética, y solamente queda el tema de la participación ciudadana que todavía está en trámite, pero lo que pasó esta semana simplemente es algo extraordinario, histórico, en tiempo récord en comparación a, por ejemplo, procesos constituyentes como el boliviano, que demoraron 9 meses solo en acordar las reglas del juego. El proceso constituyente chileno termina esta fase y ya empezamos en octubre, o el 18 de octubre, como dijo Baza en el Tolerancia Cero, así como haciéndose niño refundacional, o quizás de un coqueteo ahí con lo que significó el estallido social. Se va a comenzar a escribir la Constitución. Así como para terminar este punto y pedirle sus opiniones al respecto, el lunes comenzamos con este proceso de enmienda de manera telemática y mixta, porque como les decía, hubo este tremendo brote de COVID, con incluso variantes Delta en el caso del convencional César Valenzuela, pero que afortunadamente está todo bajo control y pudieron votar el primer término, la creación de 7 comisiones temáticas. Y esto es súper importante que nuestros auditores de toda la región de Los Ríos lo tengan presente. Son 7 comisiones temáticas que van a escribir los grandes temas, bloques de la Constitución. El primero es la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.
La segunda comisión es Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. El tercero es Derechos Fundamentales. El cuarto, Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. El quinto, Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico. La sexta comisión, Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Y la última comisión es Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Y además, bueno, finalmente otra comisión se agregó el día martes, que es la Comisión de Armonización. Ustedes podrán pensar que en el fondo esto viene a ser como una especie de metacomisión, y no es así, sino que en el fondo va a ser una comisión que va a revisar todo el trabajo hecho y va a velar por la concordancia y la coherencia de las normas constitucionales aprobadas en pleno. ¿Ya? Entonces no quiere decir que ellos van a elaborar nuevas normas, sino que en el fondo solamente a ver que estas posibles incongruencias en las normas aprobadas puedan generar en el fondo problemas en la misma Constitución. Así que, ¿qué les parece esta semana de trámite en la eficiencia máxima? Yo personalmente quedé bastante contento con lo que ha sucedido esta semana, pero también un poco preocupado. Vamos a conversar de eso un poquito más adelante, pero en lo específico, en el ejercicio de la convención, creo que es la mejor semana en lo que va. Yo creo que sí, en simple, lo que podría pasar aquí es que a raíz de esta semana solamente puede crecer la confianza en la convención, en el sentido de que ya supieron hacerse cargo de un montón de problemas externos e internos, y lo que queda ahora es solamente sumar, y también ahí nosotros tenemos como un rol preponderante como ciudadanos en apoyar y proteger la convención, que es el hashtag supremo que tenemos que cuidar. Uh-huh. Claro, o sea, finalmente ya se puede decir que el barco está zarpando después de todas las problemáticas que pusieron igual en jaque la legitimidad del proceso, sobre los representantes, sobre el trabajo que se había hecho, que había sido bien cuestionado. Entonces, en ese ámbito igual yo me encuentro súper feliz de que a pesar de todo lo que ha sucedido, por fin ya este barco está zarpando, y ahora solo queda cuidar la convención. Quizás aquí hay una consolidación de los equipos después de ya un par de semanas de trabajo. Seguramente que las comisiones ya pueden trabajar mejor, los formatos de votación también seguro son más expeditos. Hoy día eso, sin duda, como todos dicen acá en el panel, trae buenos augurios, y lo principal de todo es que genera mucha confianza esto de que se esté trabajando ya a los tiempos en los que finalmente, podríamos decir, nosotros esperamos que se generen las cosas, porque en un principio claramente que fue mucho más complejo, también por problemas operativos y todo eso, que al parecer hoy día están medianamente resueltos, a pesar de que la semana pasada nosotros discutíamos en esta misma parte del programa respecto de que se había rechazado el tema del financiamiento para este proceso, y quizás ahí también hay un contrapunto de la visión del gobierno respecto del proceso, de una no protección o no permitir quizás que se generen tramitaciones más expeditamente, y por otro lado el trabajo que desarrollan los convencionales, en donde sí efectivamente, a pesar de que no está el financiamiento solicitado, el trabajo se genera de igual forma, ¿no? Exactamente, está en suspenso todavía las asignaciones pedidas, estos 1.700 millones adicionales. Todavía no hay respuesta de la DIPRES, y ahí se está incubando una tensión importante. También esta semana estalló, entre comillas, la molestia de los asesores, que en el fondo, claro, estos asesores no estaban contemplados dentro del diseño original hecho en el Congreso para esto, pero los hechos sí existen. Todos los constituyentes están generando equipos de trabajo, desde la persona que le compila toda la información, los otros que en el fondo trabajan comunicaciones, etcétera, y se nota que en el fondo hay gente que lleva 3 meses sin recibir sueldo. Entonces eso ya también genera cierta tensión en el funcionamiento. Pero la constituyente está otorgando y está generando lo que está llamada a hacer.
Entonces el gobierno, como tú dices muy bien, tiene que en el fondo ponerse con el presupuesto, dar las condiciones básicas y apoyar el proceso, porque en el fondo esto es fundamental para la tranquilidad del proceso, para una salida de lo que significó también el momento previo a esta constitución, que de repente se olvida la gente que vivimos más de un mes en completa, de pronto, incertidumbre y violencia, vulneraciones de derechos humanos hechos por el Estado, etcétera, un escenario bien caótico. Sí, de hecho, en ese sentido, igual es preocupante, al menos es inquietante, sentarse a reflexionar sobre cuánto tiempo más el oficialismo va a hacerse cargo de su posición para con la convención. O sea, están a puertas de una nueva elección presidencial y, claro, si bien es cierto, el Estado a través de su ministerio y los convencionales mismos han tenido acercamiento en distintas materias, el oficialismo en sí no se ha hecho parte del proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué más se tiene que esperar para que se hagan parte? Si al final de cuentas esto es no sé si un salvavidas, pero sí es algo que le va a ayudar a remar de manera más placentera las aguas que se acercan, ¿no? Exactamente, es muy importante. Y en ese sentido también este día el día martes, la última votación igual tiene algo de un carácter importante, porque se votó la enmienda 310, que era muy importante porque generaba mecanismos para transversalizar enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológica y descentralización en el proceso. Y ustedes se preguntarán qué es esto de mecanismos de transversalización. Y básicamente es que se van a ir rotando 2 miembros de cada comisión de las 7 anteriores para hacer como una especie de fiscalización de que el trabajo de la convención no se desenfoque de estos ejes transversales. Entonces es como bien innovador este sentido, y también le da un poco en el gusto a los convencionales al estilo de Manuel Arroyo, por ejemplo, de la convencional Rivera, que en la Comisión de Derechos Humanos hablaban de esto, de que había que ver un sentido de orden que guiara el proceso, para que no se desviase de ciertas visiones. Entonces, eso fue interesante también, y se logró, está incorporado este enfoque transversal. Y bueno, el miércoles se terminó de votar por completo en general el reglamento. El pleno estaba pero eufórico, muy contento, y no era para menos, sino en el fondo tuvieron 3 días y medio de sesiones. O sea, votaron 325 veces, votaron 343 indicaciones y 110 artículos. Entonces, esa crítica, no sé si recuerdan, al principio decían que no trabajaban, que solo llegaron a subirse el sueldo. En el fondo, claramente con esto ya están, entre comillas, callando algunas bocas, ¿no es cierto? Sin duda. Y eso que no ni siquiera han puesto a disposición la cantidad de horas trabajadas por convencional, que también es una métrica interesante a exponer. Sí, sin duda. Hay un tema, Franco, Jorge, Matías, que quizás la gente en la casa se pregunta, y no sé si podríamos ayudar a explicarlo en fácil, que tiene que ver con cuál es la importancia de este reglamento, qué es lo que se genera con esta primera etapa, esta primera votación, y qué es lo que finalmente se reglamenta. Porque claro, se va a generar una constitución, que claro, efectivamente también es un reglamento, pero acá hay otro reglamento que es previo, y se generan ciertas confusiones. Para explicarle a la gente de qué va esto y qué es lo que se va a generar de aquí en más. Bueno, la pregunta del reglamento, en términos súper simples, es que se va a regular el procedimiento que tiene la convención para crear esta constitución. Porque, por ejemplo, ya, si no hay reglamento, viene, no sé, Tere Marinovich con la Bessi Gallardo y dicen, yo quiero esto, y si no tenemos reglamento, puede que se imponga, ¿me entiendes? O sea, claramente es un ejemplo súper estúpido, pero en el fondo es para graficar lo que significa el reglamento. O sea, el proceso existe. Y ahí viene algo súper interesante que pasó esta semana en relación a que, por ejemplo, ¿tú sabes ahora cuántos votos necesitas para crear una norma constitucional? Pues bien, este miércoles se definió eso. En la polémica votación
de los 2/3, no sé si les suena los famosos 2/3, ¿ya? Ujú. Ya que se aprobó por 96 votos a favor, 54 en contra y una abstención, que se va a aprobar cada norma constitucional creada requiere de los 2/3, que los 2/3 en esta pasada de la constituyente son 103, me parece. Necesita 103 votos para aprobar, ¿ya? Y ahí que obviamente quedó la embarrada, porque la embarrada quedó en apruebo de dignidad básicamente porque el Partido Comunista, movimientos sociales, se enfrentaron con el Frente Amplio, que votó alineado con el eje socialista, independientes no neutrales, porque ellos propulgaban un quórum de 3/5. 3/5. Entonces en el fondo de 103 bajaba a 96, me parece. Era una diferencia de 10 votos nomás. Entonces la diferencia tampoco era tan grande, pero se dieron con todo. Ahí destaca la constituyente Madariaga, que es una ex Tania Madariaga, que lisa y llanamente declaró que los creadores del 15 de noviembre, del acuerdo del 15 de noviembre, señala que estos 2/3 básicamente va a crear una constitución en la medida de lo posible, y que todo es una salida elitaria, y que se estableció que los pueblos no sean protagonistas de Nuevo Chile, muy, muy en la lógica binominal guzmaniana, la crítica. ¿Qué les parece estas críticas? Bueno, ahí Marcos Barraza fue el que puso un poco los paños fríos también respecto al conflicto que hubo entre el PC y Frente Amplio y el PS, al señalar que no van a clausurar el debate, que van a acatar finalmente estas normas del juego. Igual pone un poco los paños fríos a todo el cruce de palabras que hubo por parte de todos los constituyentes. Claro, Sí. claro. No, Y de hecho, también lo que expuso también la presidenta de la convención, Melissa Loncón, de señalar que igual fue como un palito del gobierno, que acá los acuerdos se respetan. Así que quizás para ella también había sido una decisión compleja, pero ella tenía que ser consecuente con su rol y también con el propósito de la convención y los acuerdos que se habían tomado anteriormente. Entonces también fue esa raspada hacia el gobierno, que ojalá también tengan la misma reciprocidad, que cumplan también con lo que se había acordado en cuanto a colaborar con la convención. Es que ahí el punto interesante es entender que necesariamente con 2/3 se estancan las grandes transformaciones sociales que pide la gente. A mi juicio no, Buena pregunta. Sí, Buena porque pregunta. a mi juicio no, porque yo creo que, por ejemplo, basta ver la composición de la convención, del sector conservador, y de ese sector conservador, la mitad de ese sector conservador no alcanza a ser un tercio, no alcanza a ser nada. Entonces el derecho a veto no existe, y también estamos hablando de que la composición, claro, pues es sumamente progresista en la composición y diversa, Igual y además ha habido está el tema harto de que es enroque. una hoja en blanco. Han habido harto enroques también. Entonces igual eso es curioso y puede mermar un poco esta configuración que se había dado en un principio, que había sido también súper favorable hacia posibles transformaciones que se quisieran hacer ya a nivel estructural. de todas maneras, creo que los enroques que han sucedido, evidentemente están entendiendo que la convención está trabajando ahora en 3 bloques. Hay 2 bloques que están enroscando, como mixeándose entre sí. En cada una de las temáticas vota distinto necesariamente. Entonces, respecto a la pregunta de Jorge, a mí me da la sensación de que va a llegar algún momento en donde las preguntas o los cuestionamientos van a ser tan específicos que es ahí en donde recién van a encontrarse ciertas vallas a superar, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a superar esas vallas? Esperemos que no sea a través de las definiciones políticas que tienen los partidos que están detrás de cada uno de los convencionales, sino que sea ojalá un acercamiento ciudadano, ojalá un comportamiento que vaya en pos de
el diálogo, el encuentro hacia la ciudadanía, en el fondo, tratar de extender una mano al pueblo que le dio la potestad de estar discutiendo las temáticas importantes para la propia nación. Claro, y otra cosa que agregar también a hecho es que estos quórums que son un poco más supramayoritarios obligan precisamente a lo que dice Franco, que hay que generar acuerdos más amplios. En el fondo, normas que conciten a todos los sectores, porque la Constitución es eso, es la casa para la gente de derecha, de izquierda, de ultraderecha y de ultraizquierda. En el fondo, ese es el ordenamiento jurídico. Y lo importante también ahí es que se une también con una pequeña polémica que nace de eso de los 2/3, y es el tema de los plebiscitos dirimente. ¿Por qué es interesante eso? Porque si tú si no logras aplicar estos 2/3, va a quedar ahí en hoja en blanco, y eventualmente, si es que no existiesen los plebiscitos dirimentes, como queda en hoja en blanco, no se regula y va al aspecto legal. O sea, el Congreso electo va a poder legislar, pero si se aprueban los plebiscitos dirimentes, va a hacer una nueva votación de lo mismo. Entonces, ahí hay cosas que en el fondo son medias contradictorias, medias que atentan la mecánica de la convención, a mi opinión. Pero por otro lado también se busca esta vinculación como a todo evento de que la gente se involucre en el proceso. Pero bueno, ahí también tú estabas hablando de los grados de participación ciudadana. Ahí, Matías, tú puedes decir que en el fondo históricamente está votando 40%, y si vota, por ejemplo, el 20%, ¿qué legitimidad tiene ese plebiscito dirimente? Claro. Son riesgos. Entonces por ahí va el asunto. Y bueno, y lo otro que lo vendieron también como una especie de victoria, pero la tramitación del plebiscito dirimente todavía le falta materia por hacer. Pero, ojo, que respecto del plebiscito dirimente, aunque no se lleve a cabo propiamente tal, bueno, está bien cuestionarlo desde el punto de vista de que quizás no es representativo, pero no hay que olvidarse que también se hicieron muchos cabildos, se hicieron muchos ejercicios, hay muchas comunas que hicieron tabulación de su información. Hay centros de estudio que han desarrollado, hay casas universitarias que han desarrollado estudios también. Entonces, hay material dispuesto para saber cuál es la opinión que tiene la ciudadanía respecto de ciertas temáticas en donde la convención, evidentemente, no van a poder llegar a un consenso porque son demasiado finos. Claro, pero ahí el tema que tú propones efectivamente está pendiente en el sentido de que se va a regular, que son el reglamento de participación popular. ¿Ya? Ahí en principio lo que se ha revelado es que va a haber iniciativa popular de ley, incluso puede hacer propuesta por menores de edad. En algunos casos, ahí los quórums, no sé, la cantidad de firmas, no sé, van a haber cabildos autoconvocados, se va a abrir el abanico. Y claro, ahí la participación ciudadana no es vinculante, pero sí es incidente, y esa es la palabra que en el fondo va a jugar harto de aquí en adelante, la incidencia. ¿Qué significa incidente y qué significa vinculante? Para que nuestros auditores de la región estén claros. La incidencia es que tú vas a poder influir, que en el fondo tienes derecho a voz, pero vinculante es que el mandato se cumpla, como sí lo es la votación. Entonces eso va a ser interesante, pero claro, la mecánica a mí, en lo particular, no me gusta mucho el plebiscito dirimente, porque obliga desincentiva llegar a acuerdos. Porque, por ejemplo, dice ya, ¿sabes qué? No quiero llegar a acuerdos, no me importa porque voy a la votación. ¿Ya? Y ahí voy a hacer mi desgaste en una política. Pero en el fondo, ¿para qué tenemos los 2/3? Para obligarlos a ponerse de acuerdo. Y lo que no quede de acuerdo se va a ir a la legislación. Y abre toda una caja de Pandora de repente en algunas cosas. Y lo que, bueno, pueden quedar cosas. Yo creo que no va a quedar nada que no sea de constitución propiamente tal, como en esos temas constitucionales, fuera. Pero sí van a quedar cosas como mucho más específicas. Por ejemplo, el ejemplo que me gusta a mí dar, que es el derecho de los animales, por ejemplo. Eso puede discutirse, puede quedar fuera o puede quedar dentro, ¿ya? Pero ahí esas discusiones se van a dar, ¿cachai? Pero no va a ser, pero no puede compararse como ejemplo como la estructura de la nación. Eso sí o sí lo van a regular. ¿Entiendes? Entonces por ahí va el punto. Entonces esta semana se abren esos episodios, y por eso es importante el reglamento, para nuevamente la pregunta de Fernando. Y ya para ir cerrando este resumen, porque ya estamos llegando a la primera media hora. Este viernes
sacó también, aprobado el reglamento en general, se fueron al reglamento en específico. Y ahí destaca la aprobación del reglamento de ética, con una pequeña polémica en relación al rol de la regulación y el castigo del negacionismo. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros, que se castigue el negacionismo en la convención? Es al menos yo lo veo desde la perspectiva más ciudadana, también una respuesta, un llamado, un acogimiento de este reclamo del estallido social, y es como un primer acercamiento efectivo a los malestares del estallido social, ¿no? Al menos yo lo veo, me dicen, basta de esto y de aquí en adelante una nueva nación. Yo creo que ahí también hay un tema que tiene que ver con que es importante que este proceso también sea un canalizador para, de alguna forma, también ir cerrando ciertos procesos históricos que no se han querido incluir en la historia oficial, o que ciertos grupos lo han sacado o lo han negado directamente. Y esta es la opción que hoy día, incluso desde la historicidad, podría generar un cambio muy importante, porque en definitiva el conocer toda la historia y el permite hacer mejores interpretaciones y mejores proyecciones. Entonces creo que también es un buen instante para que se generen estas instancias, al menos para la discusión. Ahora, ojo, que tampoco significa que esto deba de cierta forma frenar los procesos de discusión y de definición de la nueva Carta Fundamental. Exactamente. El punto de polémica se abrió en el sentido de que la definición que dieron en la comisión era bastante amplia. Entonces, en el fondo, ¿qué vamos a entender? ¿Qué vamos a generar como el límite para negar? ¿Ya? Entonces, lo que dicen es que en el fondo tú no vas a poder expresarte libremente, pero por otro lado se va a hiperjudicializar el tema, van a haber acusaciones, sumarios todos los días, porque todo el mundo va a estar peleado, nadie va a poder decir nada, bla, 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 bla. Pero sería interesante también pensar cuáles son las sanciones, porque eso no lo dice, pues. El reglamento, ¿cómo los va a sancionar? Ustedes piensan que van a ser cosas así como muy terribles, y básicamente no. Son sanciones administrativas, va a ser, de acuerdo a lo que se señala, va a ser, van a hacer una amonestación, que es como, oye tú, no sigas negando esto. Va a ser una censura, que es como una especie de anotación negativa. Y también otras sanciones, que por ejemplo es como pedir disculpas públicas. En el fondo no es nada tan terrible, ¿ya? Pero por eso quizás se mantiene esto, pero los debates sí van a generar estos roces, ¿ya? ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Y también el punto es que muchas veces los que propugnan estos negacionismos son después las víctimas. Hay un caso interesante en España de que un muchacho, un rapero de izquierda, insultó al rey y le aplicaron este tipo de estatutos así por la libertad de expresión y se fue preso, así como creo que unos 5 años, una cosa así. Entonces ojo con eso, la izquierda de pronto abusa del discurso antinegacionista, o trata de apelar a eso, pero después puede que los de derecha también los demanden, no sé, va a negar que Venezuela es una dictadura, por ejemplo, ya ahí tienes otro sumario, ¿cachai? Entonces van a ir vuelta y vuelta. Entonces eso quedó ahí cerrado ya, va a haber en este asunto. Ahora, para ir finalizando el conflicto político de la semana, como la constituyente estuvo tan hermosa en su funcionamiento, en su desempeño, no nos vamos a centrar en los convencionales, sino que, bueno, sí, pero en su acción fuera de la convención. Y me quise centrar en que hubo 5 constituyentes de derecha que presentaron un recurso de protección en contra de la mesa directiva, ¿ya? O sea, un recurso de protección, una acción como una especie de demanda ante la Corte de Apelaciones, porque la mesa no los dejaba participar y debatir. Y obviamente los debates estaban siempre acotados, etc. El desenlace de este conflicto fue que básicamente la Corte ni siquiera le preguntó a la mesa y les declaró inadmisible porque no cumplían con los requisitos legales. Entonces fue como cuac, 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 y te vas para la casa. Pero los convencionales, que adivinen quién está ahí, nuestra favorita, Teresa Marinovich,
dice que cada vez que le impugnen un derecho, ella va a acudir a los tribunales. Y bueno, ahí tiene un conflicto permanente. Y bueno, finalmente, el oráculo, es nuestro querido oráculo, que siempre se manifiesta y que le achunta bastante seguido a lo que pasa en la dinámica, dice que el conflicto se va a centrar en los plebiscitos dirimente. ¿Y por qué se va a centrar en ello? Por una frase que colocaron en el reglamento que se llama que la Convención Constitucional es un poder constituyente y originario. Y en base a eso ellos pueden mandarse solos. Pero ahí va a seguir la polémica porque la Constitución vigente, la del 80, es la que regula los plebiscitos. Entonces, además de la Convención de regularlo, crearlo en un reglamento, tiene que haber una reforma constitucional. Y esa reforma aparentemente no hay mucho ánimo de hacerla. Así que oye, en ese sentido tengo una pregunta, y quizás pasó algo hoy día y me lo perdí. No está en tabla esto aún en el Parlamento, ¿cierto? no, para nada. Entonces no va a pasar de miércoles, probablemente lo vayan a discutir la semana del 2. Exacto, por eso a futuro el oráculo lo visualizó como el conflicto que va a ser de la opinión pública, el comidillo. Ahí vamos a ver cómo se van a maltratar nuestros queridos convencionales. Bueno, nosotros estamos haciendo observalaconstituyente.cl. Tenemos que saludar a los medios que son parte de nuestras plataformas de difusión. cuatroríos.cl y Radio San José de Alcudia. También nos repite losríosinformados.cl, el periódico directa.cl y FM Pulso a través de sus distintas plataformas. Así que a toda la gente que nos escucha, que nos ve, les enviamos un gran saludo y por supuesto muy agradecidos de su preferencia. Nosotros vamos a continuar, Jorge, Matías, Franco, para conversar un poco respecto de la ONG Ségesis, y es por lo mismo que hoy día en nuestro panel está Franco. Así que me gustaría, Franco, que nos pudieras contar un poco de los objetivos de trabajo de esta ONG y del trabajo que han venido haciendo en el último tiempo, y también cómo surge esto de observalaconstituyente.cl. Perfecto. Sí, mira, yo soy el actual presidente de la ONG Ségesis, Centro de Gestión Ciudadana del Sur. Básicamente lo que nosotros hacemos es empoderamiento ciudadano a través de la articulación, la creación de plataformas, la gestión ciudadana finalmente para el empoderamiento y el desarrollo de los territorios y sus comunidades. Actualmente tenemos 4 áreas de desarrollo: ciudad, medio ambiente, inclusión y una área socioterritorial en donde descansa, de hecho, el observatorio Observa la Constituyente de Los Ríos, cuyo coordinador es Jorge Ríos. También está Matías Urbeta, sociólogo, está Ana Paula, Camila, y subyacentemente, no es parte de la ONG, pero Bárbara Cox también. Hay otras áreas en donde nosotros también lo que hacemos en el fondo es también generar una plataforma. Entre 4 y 20 es una iniciativa de carácter ciudadano que habla de inclusión en el espacio público, escala humana, desarrollo sostenible. Se desarrolló durante 3 años de manera ininterrumpida. Sin embargo, el 2019, después del estallido social, el 2020 con la pandemia, no pudimos hacer nada. Este año 2021 retomamos con todo, volvemos a cerrar el área urbana, un área importante de la región. Hoy día fuimos a dejar las solicitudes correspondientes para que podamos utilizar esos espacios. Y de lo que trata en el fondo es entregar o cerrar una vía pública y poder entregarle la oportunidad a las organizaciones que se manejan entre 4 y 20 kilómetros por hora, que son los nuevos ciclos, como se les llama, personas no videntes, personas en situación de discapacidad, indistintamente de su grado de discapacidad, para que podamos enlazar información, hacer también levantamiento de datos. Y este año en particular, y también por las características,
pandémicas en las que nos encontrábamos, se decidió desarrollar un taller junto con la Universidad Austral, específicamente la Escuela de Arquitectura, y llevar esa especie de trabajo tipo workshop, a el sector de La Teja, y vamos a trabajar bajo el puente Caucao en el día sábado, déjame recordar, sábado 13 de noviembre. Así que eso es lo que le puedo contar respecto de lo que viene. Nosotros también tenemos un área que es medio ambiente, en el fondo hacemos capacitación para áreas que busquen desarrollar su potencial en huertos urbanos, etcétera. Un área de inclusión que históricamente se pudo trabajar muy bien, pero con esto de la pandemia ha bajado su grado de intensidad. Ahí Matías Orueta nos está apoyando en avanzar en un proyecto que tiene ya 3 años de desarrollo, que es la encuesta de desarrollo, la encuesta de personas en situación de discapacidad y sus cuidadores. Es súper importante entender que el área de la inclusión como perspectiva política, al menos desde el punto de vista del recurso público, debe ser bien generada, con buenos análisis territoriales, y para ello la idea que nosotros tenemos es generar una instancia única en donde hacemos un levantamiento de datos de las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores, y ver de qué manera el Estado ha errado y de qué manera el Estado ha hecho buenas cosas también. Uh-huh. Pero siempre con esa perspectiva. Ahí Matías me puede complementar si quiere. Aquí, o sea, en definitiva, ustedes lo que hacen es generar nuevos datos, nuevos análisis, con otras estructuras metodológicas para poder generar incidencia en políticas públicas principalmente. ¿Ese es el objetivo, sí, en definitiva? Perseguimos, sí, siempre tratar de empoderar obviamente a las comunidades y los territorios. Uh-huh. Pero subyacentemente nos hemos encontrado con una grata sorpresa de que estamos impulsando cuestiones que tienen que ver con el repensar las políticas públicas, siempre poniendo a disposición a los organismos de administración del Estado en una generación, una especie de puente con la ciudadanía, también, por qué no decirlo, asesorando también a comunidades que necesitan un pequeño apoyo para poder desarrollar y bien lograr sus iniciativas, sus necesidades. En el fondo, generar puentes, y como tú bien dices, Fernando, nos hemos encontrado con esta sorpresa de que también estamos logrando incidir. Observar la Constituyente es un claro ejemplo de aquello, y de hecho el enorme trabajo que han hecho es porque, o el bien logrado trabajo que han desarrollado es porque la metodología que tiene la ONG habla de una multidimensionalidad de análisis, de perspectiva, de reenfoque de las cosas, de las problemáticas, analizadas desde la multidimensionalidad de los profesionales. Entonces, suena a ensalada de palabras, pero en simple lo que decimos es que hay un montón de jóvenes voluntarios, profesionales, todos de buen rango profesional, digamos, dispuestos a hacerse cargo de las problemáticas más profundas, más de las que no se puede hacer cargo, digamos, el aparataje o el Estado, y buscarle una solución simple, pero que tenga detrás una oportunidad de generar datos y con ello análisis. A mí me surge una pregunta respecto de una vez que uno obtiene datos, que la gente participa, te entrega se responde a las encuestas y etcétera. ¿Cuál es la vuelta de mano que hace la ONG respecto de esta información que les llega? ¿A quién finalmente le llegan estos análisis? ¿Con quiénes ustedes trabajan para que finalmente se comience a generar esta incidencia? Porque sin duda que el hecho de que a uno lo escuchen, que le pregunten respecto de temáticas que a uno le importa, es muy importante. Pero por otro lado también está esta vuelta, que es una vez que los datos están y existen los análisis, ¿cómo se genera finalmente este proceso de incidir en las políticas públicas o incidir en una nueva visión, incluso no necesariamente de las políticas públicas, sino de la misma comunidad? Exacto, tratar de contribuir finalmente a que se genere un cambio o una reinterpretación de esa realidad.
Sí, nosotros evidentemente que independiente del proyecto, o sea, dependiendo del proyecto, nosotros trabajamos con organismos de administración del Estado en donde evidentemente recogemos ciertos datos y hacemos una devolución para que esa devolución sea analizada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el trabajo que están haciendo en Valdivia Constituye. De hecho, parte de la metodología, más allá nos van a explicar Matías y Jorge, pero la particularidad que tiene es precisamente la devolución, la forma en cómo se analiza y reinterpreta, de alguna manera se decodifica la información que proviene de la ciudadanía, se transforma, se tabula, se procesa y se genera una devolución para que esas sean reinterpretadas, obviamente. Claro, o sea, nosotros a partir de ya este trabajo con el observatorio empezamos a crear, a diseñar metodología, que era lo que quizás faltaba también dentro de la ONG, y lo que quisimos hacer, bueno, es tomar elementos que rompen con la tradición finalmente dentro de las metodologías participativas, y acá es lo que comentaba Franco, este concepto de devolución. ¿Y cuál es el propósito de esta devolución? Que también tiene un enfoque que es repolitizar a la ciudadanía y también crear conciencia de las condiciones materiales en las que se encuentran. Entonces ya no es solamente, y eso es lo que hablamos, bueno, la otra vez cuando estuve acá, de ir, extraer la información y pasársela a organismos competentes, más técnicos, que son los que se encargan de crear las políticas públicas, sino acá lo que nosotros buscamos que, bueno, a partir de la propia ciudadanía se creen propuestas y hay un proceso de evolución para que también este proceso de evolución tenga un impacto dentro de estas comunidades y también puedan repolitizarse, reorganizarse y proponer también formas de solución a estas condiciones en las que se encuentran. Entonces, yo creo que ese es un concepto que nosotros como ONG pudimos instalar en Valdivia Constituye, que es el concepto de devolución. Y algo que, bueno, que nosotros estamos trabajando ya y pretendemos seguir trabajando en otros tipos de metodologías, pero yo creo que eso es súper relevante de mencionar respecto al trabajo que estábamos haciendo desde, bueno, previo al proceso constituyente, que fue el estudio que se hizo y que fue el que abrió las puertas para seguir con el observatorio. Sí, y yo quiero agregar solo una cosita, que todo esto, que en el fondo la pregunta de Fernando sobre la devolución me gustó porque claro, o sea, primero hay que entender que como ciudadanos generalmente tenemos espacios casi nulos, ¿ah? O sea, como que en el fondo todo descansa en la autoridad, pero de repente hay enfoques que las personas tenemos que son como súper sencillas, súper simples, pero claro, no tenía una estructura monetaria en el fondo que te permita parar un proyecto, etcétera. Entonces, de ahí viene también un sentido de los trabajos que hemos hecho en el observatorio, por ejemplo, y contigo mismo, Fernando, en el fondo de ir buscando conexiones entre las personas, entre las ideas, y así, por ejemplo, pasó este tema de la radio. Nosotros no lo teníamos pensado hacer como foro un poco más academicista, pero salió este tema de hacer un programa contigo desde el ANCO para la región, que se ha ido replicando, el tema de la municipalidad, que es hacer metodología, el tema de informar constantemente, tener una página web. Entonces, lo que yo rescato también de esta experiencia y que insto también a todas las organizaciones de la región a intentar, es esto, como que de pronto el no tener plata, en términos súper simples, no te puede significar no hacer nada. ¿Cachai? Ese mensaje como que en el fondo, y yo siempre les digo a los equipos, o sea, tenemos el recurso principal, que es el recurso humano. Tenemos mente, ideas y sueños que en el fondo sí se pueden hacer gestionando bien los temas. Juventud. Y juventud. Claro. No, y estar siempre dispuesto también. O sea, por ejemplo, hay muchas cuestiones que para poder llegar a desarrollar, en realidad, poder estar donde se conversa la nueva constitución, que es en el caso de Valdivia Constituye, por ejemplo,
costó muchas horas de conversación, costó muchas horas de triangulación de información, de poder contactar a los convencionales, hacerles las preguntas. De hecho, tuvimos Hugo Aparicio y Ana Paula estuvieron exponiendo también en la convención misma un estudio que el mismo Hugo desarrolló, que tiene que ver con las metodologías. Tuvo su devolución, sus preguntas también de parte de la comisión misma. Recuerdo que hasta Baradit le preguntaba y en su experiencia, que en el fondo le estaba preguntando a la ONG y a Hugo como representante, ¿dónde estaban los puntos más innovadores o dónde se podía llegar con mayor oportunidad de buen destino? Las preguntas. Y él, claro, respondía, por ejemplo, los APR, una cuestión súper poco lógica para el nivel central o para la metrópoli. Sin embargo, ese conocimiento, el saber que las APR funcionan prácticamente como una organización comunitaria más, es propiamente del ejercicio del trabajo y de la experiencia que hay. Eso, más estar pendiente de todos los ejercicios y haciendo un montón de ejercicios de consulta, porque algo que pasó el 18 de octubre es que la gente comenzó a tener una nueva perspectiva de cómo ver su vida, de cómo hacerse cargo de su realidad comunitaria, y esas preguntas alguien tiene que hacerlas. Y la ONG, a través de sus distintas iniciativas, Jorge, Matías, Hugo también, la misma articulación a través de la hora Nos Toca Participar, que es una mesa de coordinación regional de organizaciones sociales, buscan generar información fresca, de hacer un análisis de cómo se está comportando la región respecto del proceso constituyente. Y en ese sentido, y aquí quiero dejar un poco de espacio, si hay una preocupación, yo debo decir que hay una preocupación regional de muchas organizaciones, y lo hemos conversado, en donde las áreas más segregadas de la región sí ven con mayor ausencia esta ausencia de información. La ausencia de información de verdad genera un resquemor con lo que está pasando en la convención, porque evidentemente lo que se alcanza a oír o lo que se alcanza a ver son las situaciones que no son buenas noticias, que no tienen que ver con los avances que se han desarrollado, sino más bien una cuestión que echa para abajo la confianza de cualquier comunidad. Nosotros hoy día estamos haciendo observalaconstituyente.cl, y a propósito del trabajo que hace ONG Ségésis, una de sus ramas es observalaconstituyente.cl, en donde está este programa, pero además el día de hoy recién están liberando un nuevo sondeo, y ahí me gustaría, Matías, que nos pudieras contar un poco de el primer sondeo y de qué va este segundo. Bueno, nosotros estuvimos exponiendo el primer sondeo, los resultados están en la página, y bueno, uno de los desafíos que quisimos asumir para este segundo sondeo es poder llegar a tener mayor alcance, llegar más a otras comunas y también a otros rangos etarios, que eso fue una de las cosas que también llamó mucho la atención en cuanto a los resultados, que los jóvenes no estaban participando y que finalmente todas las respuestas se concentraron en la comuna de Valdivia. Bueno, ahora el segundo sondeo sigue en la misma línea, que es ver la percepción, la opinión de la gente respecto a los niveles de confianza que hay en el trabajo que se ha hecho en la convención, ya con harto tiempo de trabajo, con muchos sucesos que han acontecido, que han afectado, que han cuestionado la legitimidad también, tanto de los constituyentes como de la misma convención. Entonces, ahora ya zarpando el buque, nuestra intención ya es seguir evaluando esto periódicamente para ver cómo van estos niveles de confianza. Y también para este sondeo hemos decidido ya de acá en adelante agregar otro ítem, otra dimensión, que es la evaluación del trabajo que están haciendo los propios convencionales de la región. Ya para ver también
la evaluación respecto a si conocen lo que están haciendo, si ellos se han manifestado, mostrarle a la ciudadanía. Hay una preocupación por parte de ellos también en exhibir el trabajo, de informar, y también, bueno, las notas que tienen respecto, como dije, al trabajo desempeñado. Entonces eso más que nada son los hitos más importantes, y vamos a seguir también consultando, por ejemplo, respecto a la propia ciudadanía, si ellos están informados y qué han hecho también para informarse, si hay un interés de informarse, que también es súper relevante. Entonces, bueno, esto se compone como estas tres dimensiones de análisis que vamos a sondear desde acá ya en adelante. Ahora, para la gente que quiera participar, para la gente que les interesa, ¿cómo lo hace para ser parte de este sondeo? Nosotros, bueno, ya tenemos arriba de nuestra página, la página de inicio, hay un banner donde se cliquea y lo redirige directamente al formulario para responderlo. Así que ese es el medio más directo, y también, bueno, vamos a estar publicándolo en todas nuestras redes sociales ya dentro de desde mañana en adelante. El sondeo va a durar aproximadamente, va a estar arriba un mes, así que hay harto tiempo para responder, darse el tiempo, preocuparse. También lo que nos ayudaría mucho es difundirlo entre nuestros amigos, familia, y hacer una cadena. Viralícenlo. Claro, con el link, que bueno, como comentaba anteriormente, uno de los grandes desafíos que nos dejó el primer sondeo es poder tener mayor alcance. Así que nos ayudaría mucho con su difusión. Sí, y lo otro igual interesante es que en el primer sondeo estuvimos bastante asertivos en relación a una tendencia nacional, ¿eh? Como que los números de nuestra región se repetían en comparación a las grandes cadenas de... Hubo una coherencia. Y eso fue interesante porque en el fondo generó, hay un remesón en los convencionales que tuvieron que salir a hacer sus cuentas públicas, desplegarse un poco más, porque a todo el mundo le duele ahí el orgullo que opinen de ellos. Entonces también es una forma de involucrarse de los ciudadanos, muy simplemente contestando esto para que ellos sepan lo que ustedes piensan, y a través de estas técnicas que Matías despliega dentro de nuestro observatorio. Podemos levantar información interesante, generar discusiones, interpretar, y también, bueno, la meta final de estos sondeos es generar una imagen durante todo el proceso constituyente, ya, porque después, bueno, vamos a hacer reflexiones después del año que vamos a estar viviendo en esto. Entonces es muy interesante todo lo que podemos sacar de estos sondeos, así que participen, van a estar los links súper fácil de descargar. La mejor técnica es copiarlo y enviarlo por WhatsApp. La gente ahí en WhatsApp es súper fácil, le cliquean y listo. Y ayúdanos también y en la página, sí. Un banner gigante que está sondeado de opinión, que es llegar, meterse, está arriba. Cliquear y lo redirige directamente. Sí, y este, como decía Matías, tiene y me voy a poner el parche de telaría para que yo sé que nuestros convencionales nos ven y nos mandan sus comentarios, así que no se preocupen si lo vamos a hacer. Todo va a ser buena información, y está bien que se expongan a sus votantes, ¿eh? Así que claro, de pronto se van a poner nerviosos, pero no creo, ¿eh? Y eso también les permite ver qué puntos están débiles, o sea, si realmente hay una vinculación entre su trabajo y el territorio, si realmente están representando los intereses de la ciudadanía. O si pueden priorizar, no sé, quizás van a premiar a los que salgan más en la tele, o quizás van a los que estén más viniendo más al territorio, o los que sean más simpáticos. Todo eso se puede, entre comillas, interpretar de estas mediciones. Entonces es súper interesante, porque además en la región no se hace, ¿eh? Y en todo Chile tampoco, hay pocos que se dedican a esto, todos descansan en Santiago, la academia hace algo y es para todo Chile, no. Espacio público. Claro, pues nosotros lo estamos haciendo acá desde Valdivia, con nuestros candidatos, con nuestra gente, en nuestros espacios, así que apóyennos, involúcrense en el sondeo, para que Matías ahí pueda trabajar. trabajar.
Uy, va a pasar algo súper interesante con ese sondeo. Quizás no ahora en lo inmediato, pero una vez que comiencen a desarrollarse los cabildos, o mejor dicho, estas consultas ciudadanas que están articulando a través del GORE, porque el GORE está gestando unas, quizás ahí van a poder enterarse en qué comunas tienen que prestar más atención, como ver También. dónde se está desnivelando el nivel de conocimiento o acercamiento de la convención a través de ellos mismos. Nosotros tuvimos ahí la primera comuna diagnosticada, Lanco, por su propio alcalde, ¿te acuerdas? Lanco. Y Sí. Valdivia hoy día estuvimos ahí en la plaza, nos mojamos todos ahí, estuvimos viendo el lanzamiento de esos cabildos. Y lo interesante también de ir midiendo es que precisamente va generando más transparencia en los procesos y también va generando más vinculación de las autoridades con nosotros los ciudadanos. Y el punto es ese, nosotros somos los mandantes, ellos son nuestros mandatarios. Por lo tanto, ellos tienen que respondernos a nosotros. Y ahí es importante saber qué opinan esto. Y como no se hace mucho en la región, los mismos mandatarios lo van viendo. La clase política de nuestra región lo va viendo y lo agradece también. Entonces, participen y replíquenlo Y también. de hecho, es importante señalar a la ciudadanía, que nosotros hacemos llegar, generamos este informe, lo ponemos a disposición de la ciudadanía y también lo hacemos llegar directamente a los convencionales electos. Entonces, realmente hay una incidencia de esta información, no queda en el aire, Claro. que también tiene un impacto, por lo menos lo lee y se impregna de la realidad, de esta radiografía que nosotros estamos haciendo en estos periodos. Entonces el llamado podría ser a opinar sobre nuestros convencionales y a cuidar la convención. Así es. Exactamente, Correcto. exactamente. Muy De hecho, bien. también ese es el objetivo de este programa, que tiene como prioridad proteger este proceso, difundirlo, darlo a conocer. Y bueno, y para esta jornada ya estamos llegando a cierre. Así que Matías, Jorge, Franco, agradecido de su compañía para esta conversa nocturna. Y por supuesto les dejo un par de segundos para sus despedidas al cierre de este conversatorio. Franco. Ya voy a aprovechar solamente hacer un llamado a que 1 más 1 es 2 y así sucesivamente. Así es que lo que pase de aquí en adelante, la información que salga, que se emane de la convención, los llamados, ojalá hacerse parte y seguir alguna red, compartirlas por WhatsApp a nuestros familiares, especialmente ojalá ir a conversar a los sectores más alejados de la región, de las regiones, ¿por qué no? Porque la tarea de opinar y de llevar a cabo una convención que al final del proceso tenga una legitimidad es enorme, es una tarea titánica, porque se viene una cantidad de problemáticas, de discusiones, y de verdad no sabemos qué es lo que se viene para el futuro, pero sí tenemos una tarea, que es cuidar la convención. Así que 1 más 1 por siempre va a ser más. Cuídense mucho. Gracias, Franco. Yo agradecerte, Fernando, nuevamente el espacio que nos estás dando para poder mostrar todo nuestro trabajo y también difundir nuestra idea. Y bueno, al igual que Franco, también hacer el llamado a tomarse estos espacios de participación que son súper relevantes, una forma de repolitizarnos también. Y eso, ahora se viene Valdivia Constituye, van a haber muchos encuentros ciudadanos temáticos en su página, está nuestro sondeo de opinión pública, así que hay muchos espacios que son sumamente relevantes para poder también manifestarnos. Así que va a hacer ese llamado y agradecer también las redes que estamos construyendo y con Fernando fue uno de los primeros que nos apoyó con este programa, así que muy agradecido. Yo por mi parte les voy a pedir a todos que visiten nuestra página web, observalaconstituyente.cl, como siempre, muy, muy bella ahí, la mano estética de Ana Paula con su diseño espectacular, Camila, Matías, Bárbara. Tenemos contenido súper entretenido, tenemos una voz ciudadana súper interesante para esta quincena, que es la de Francisco Guajardo, que él era profesor
es profesor y tiene hartos estudios en educación, que se manda un análisis cototo del proceso de la educación en la Constitución y cómo puede mejorar. Así que léanla, está súper buena. También invitarlos también a eso. Si ustedes tienen alguna opinión, un análisis, un proyecto, lo que ustedes estimen conveniente y quieren escribir, quieren que nosotros los publiquemos, envíennos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro mail, observalaconstituyente@gmail.com, y nosotros sí o sí lo publicamos. La contactamos. También pueden enviar videos, todos sus mensajes, todas sus reflexiones. Nosotros, estas voces ciudadanas, para nosotros es súper importante que siga creciendo de manera espontánea. Ahí la gente del ANCO, Fernando, va a tener que ayudarnos, que nos envíen ahí sus columnas desde el ANCO. Estamos flojos en las comunas, sí. Pero hay sorpresas también para las comunas, algo por ahí adelantaba Franco, y hay que trabajar en eso. Tenemos la página, asistan los valdivianos, asistan al Valdivia Constituye. Hicimos una metodología filete, sumamente didáctica, entretenida. No lo van a pasar mal, y la información que vamos a lograr de este asunto no solamente va a servir para la Constituyente, por eso ya les digo todo. Así que muchas gracias, Fernando, como siempre. Muchas gracias a las radios que nos ayudan desde Río Bueno, San José de Alcudia, y todos los medios asociados que nos apoyan. Si tienen ustedes que tienen un medio, únase a esta red virtuosa de proceso, no se va a arrepentir, somos pura gente simpática. Así que eso, muchas gracias, nos vemos pronto, cuídense, y que siga saliendo bien esta conversación de todos los viernes. Oye, nosotros entonces cerramos observalaconstituyente.cl, este espacio para conocer, evaluar y proponer desde nuestro territorio a este proceso que se lleva a cabo por la Convención Constituyente. Nos encontramos en un próximo capítulo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Síguenos en Facebook. Búscanos como FM Pulso. Los hits del mundo suenan por FM